Se rieron cuando un millonario con solo 3 meses de vida adoptó a 5 niños de la calle. No sabían que el destino lo cambiaría todo. Deja tu ubicación en los comentarios y suscríbete. Me encanta saber de dónde son mis seguidores. Adentrémonos en la historia. Afuera llovía como si el cielo quisiera enterrar el mundo en silencio. En el interior de una biblioteca forrada de roble oscuro y sombras antiguas, Darío Elizondo, el hombre que construyó un imperio vendiendo todo lo que otros habían perdido. Escuchaba como el eco de una sola frase le cambiaba la sangre: 3 meses. Máximo. Ni siquiera preguntó cuánto costaba vivir un poco más. Él ya lo sabía, había comprado tiempo tantas veces que no necesitaba confirmación. 3 meses. 90 días. No más negocios, no más guerras en la bolsa, no más fiestas donde nadie te mira a los ojos. Por primera vez en su vida, el reloj no era un aliado, sino un enemigo con forma de aguja. Lo primero que hizo al salir del hospital fue despedir a todo su equipo médico. Lo segundo, fue prender fuego a un contrato de fusión multimillonaria que había tardado 2 años en negociarse. Lo tercero, lo que nadie vio venir, lo que los diarios describieron como un síntoma de delirio terminal, fue detener su coche frente a un grupo de niños sucios, flacos, rotos por las esquinas de la ciudad. Bajó del auto sin corbata, sin prisa, con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. 5 niños. 5 almas que el mundo ya había marcado con fuego. Lautaro, el mayor, tenía 14, y una cicatriz en el pómulo izquierdo que parecía un mapa hacia ninguna parte. Callado, no por timidez, sino porque las palabras ya no le servían. Gaspar, su hermano menor, apenas de 9, no hablaba con extraños, pero su forma de aferrarse a Lautaro lo decía todo: si su hermano se lanzaba al fuego, él lo seguiría. Amanda, de 12, tenía el rostro cubierto de tierra y los puños listos para romper mandíbulas si era necesario. Había aprendido que una niña sola no sobrevive, pero una niña rabiosa sí. A su lado, como una sombra pegada a la luz, estaba Eva, de 7 años, con ojos enormes que todavía creían que la ternura no era una amenaza. Y por último, Damián, 13, un espectro en forma de niño, que parecía siempre estar calculando algo que ni siquiera él entendía, pero que lo mantenía despierto en las madrugadas. Los 5 vivían como animales entrenados por el abandono. Robaban comida, dormían en patios vacíos, y no confiaban en nada que viniera con sonrisas. Quiero llevarlos conmigo, dijo Darío sin dar su nombre, sin ofrecer más que su voz ronca y una mirada que ni siquiera los perros callejeros hubieran desafiado. ¿Para qué?, preguntó Amanda, con el ceño como piedra. Porque me estoy muriendo, respondió él, sin pestañear. Porque tengo una casa grande y vacía, y no quiero morirme rodeado de paredes. Porque ustedes están solos. Y yo también. Lautaro lo miró como si intentara desarmar una bomba con los ojos. Pero no dijo nada. Solo asintió. Una semana después, los 5 cruzaban el portón de hierro forjado de la mansión Elizondo. Era un mundo donde los pisos brillaban tanto que sus zapatos mugrientos hacían ruido solo con existir. Les dieron habitaciones separadas, baños más grandes que todo el callejón donde vivían, comida caliente sin preguntas. Ropa nueva. Camas que no chirriaban. Silencio. Un silencio que dolía. Pero el paraíso tiene reglas. Un mayordomo llamado Sergio, de rostro inexpresivo y modales de estatua, les explicó lo básico: no salir después de las 10, no entrar al ala este de la casa, no tocar las puertas negras, no hacer preguntas. La última regla les pareció una broma. Pero no lo era. El primer día, Eva desapareció durante 1 hora. Cuando volvió, estaba empapada, temblando, y solo dijo que alguien la había empujado a la piscina. Nadie creyó que se hubiera caído sola, porque Eva no mentía. El segundo día, Amanda abrió un cajón en su cuarto y encontró una fotografía vieja. No cualquier fotografía. Era ella, con su madre, en un parque de otra ciudad, de hace 5 años. Nadie tenía esa foto. Nadie. La había perdido cuando la separaron en el hogar de menores. Gaspar juraba escuchar pasos en la noche.
Damián empezó a escribir frases en una libreta que aparecía y desaparecía misteriosamente, frases que decían no recordar haber escrito, nombres que nadie conocía, números sin sentido. Y Darío, cada vez más delgado, cada día más presente. Los observaba comer, dormir, caminar. Los invitaba a su estudio uno por uno y les hacía preguntas que no encajaban. ¿Alguna vez soñaste con estar en otra vida? ¿Qué recuerdas de la primera vez que te sentiste culpable? Si pudieras borrar un solo día, ¿cuál sería? Una noche, Lautaro cruzó la biblioteca sin querer, buscando agua. Allí encontró a Darío sentado frente al fuego apagado, murmurando algo que no parecía dirigido a nadie. Pero lo dijo en voz alta. Claro. Como si estuviera soltando una verdad que el aire necesitaba tragar. Uno de ustedes no es quien dice ser. Uno de ustedes ya me mató, antes. No se rió. No se movió. Solo miró a la nada con una calma tan afilada que podría haber cortado la habitación en dos. Y entonces, por primera vez, Lautaro sintió miedo. No por lo que el viejo decía, sino porque una parte de él creía que podía ser cierto. ¿Y si todo esto no era una segunda oportunidad, sino una trampa perfectamente diseñada? La noche cayó sobre la mansión Elizondo como una manta demasiado pesada para quitarse de encima. Había algo en las paredes, en los pasillos largos y sin ventanas, que se sentía equivocado. No era miedo. Era una alerta antigua, de esas que se despiertan cuando un niño siente que algo se arrastra bajo la cama pero no tiene palabras para contarlo. Amanda no dormía. Desde la foto, no podía. Esa imagen de su madre, la única prueba de que alguna vez fue parte de algo que no apestara a abandono, la había hecho temblar de una forma que ni los golpes ni el hambre lograban. Al principio pensó que era una coincidencia, un error, quizá alguien que la confundía con otra niña parecida. Pero en el reverso de la fotografía había un dibujo que solo su madre hacía, un pequeño corazón con alas, el mismo que le dibujaba en las servilletas cuando Amanda lloraba por las noches. Nadie podía tener eso. Nadie. Y sin embargo, ahí estaba. En su cajón. Como si la casa supiera cosas que no debía saber. Mientras tanto, Lautaro observaba. No hablaba del episodio en la biblioteca. No se lo dijo a Gaspar, ni a Damián, ni a Amanda. Porque decirlo era hacerlo real, y él todavía no estaba listo para enfrentarse a la posibilidad de que ese viejo supiera algo más que ellos. Pero el peso de esas palabras no se iba de su cabeza, uno de ustedes ya me mató, antes. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si el viejo no estaba delirando? Lo más inquietante no era lo que Darío decía. Era lo que hacía. Cada día, se acercaba a uno diferente. Le dedicaba una comida a solas. Lo llevaba al invernadero, al estudio, o simplemente lo sentaba a ver el fuego. Pero nunca les hablaba de la muerte. Hablaba del pasado, sí. Pero no del suyo. Sino del de ellos. Detalles que nunca le habían contado. Cosas que no habían dicho en voz alta ni entre ellos. Una tarde, Darío le preguntó a Damián. ¿Por qué dejaste de escribir en los techos? ¿Qué? En la casa donde vivías antes de que te fueran a buscar. Las paredes estaban limpias, pero tú escribías en el techo, con un clavo escondido. ¿Recuerdas? Damián se puso pálido. Nadie sabía eso. Nadie. La tensión en la casa se volvió como una cuerda mojada y electrificada, no podías agarrarla sin hacerte daño, pero tampoco podías ignorarla. Eva lloraba sin motivo. Gaspar tenía pesadillas y despertaba gritando nombres que nadie conocía. Y Amanda, la más fuerte, empezó a cerrar su puerta por dentro con muebles pesados, como si esperara que algo, o alguien, intentara entrar por la noche. Y entonces, una madrugada, ocurrió. El grito rompió el silencio con una violencia animal. Venía del ala este. La zona prohibida. Esa que Darío había ordenado no pisar. Todos salieron corriendo, descalzos, con el miedo empujando las piernas más rápido que el pensamiento. Llegaron a la fuente del sonido, una puerta de madera negra, entreabierta.
Damián fue el primero en empujarla del todo. Lo que vieron no tenía lógica. Era una habitación vacía. Pero en el centro, en el suelo, estaba Sergio, el mayordomo, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Literalmente. Como si alguien le hubiera forzado puñados de barro por la garganta hasta asfixiarlo. Había arañazos en el suelo. Señales de que había intentado arrastrarse hasta la salida. Pero no lo logró. ¿Qué es esto?, susurró Amanda, clavada en el umbral. Esto no tiene sentido, dijo Lautaro, temblando. Esto es un aviso, dijo Damián, como si hubiera recordado algo demasiado tarde. En la pared, pintado con una caligrafía temblorosa, alguien había escrito una sola frase con lo que parecía sangre seca. La deuda siempre vuelve. Y eso lo cambió todo. Cuando llegó la policía, avisada, según dijeron, por una llamada anónima, no encontraron ningún mensaje en la pared. Tampoco encontraron señales de tierra en la boca del cadáver. El cuerpo de Sergio fue retirado como si hubiera muerto de un infarto. Cierre del caso, natural. Sin sospechas. Sin autopsia. Pero los chicos sabían lo que habían visto. Y, peor aún, sabían lo que Darío dijo cuando vio el cuerpo. No era él. No esta vez. Pero pronto va a mostrarse. No explicaba nada. No lloraba. No reaccionaba como un hombre que acababa de perder a alguien. Solo parecía confirmar una teoría que los demás ni siquiera sabían que existía. Al día siguiente, las reglas cambiaron. Darío mandó instalar cerraduras electrónicas en las habitaciones. Dijo que era por su seguridad. Que el pasado está buscando una grieta por donde entrar, y nosotros somos la grieta. Nadie entendió. O no quiso entender. Pero esa noche, todos durmieron con miedo de despertar. No por fantasmas. No por un asesino. Sino por la posibilidad de que el infierno no estuviera debajo, sino dentro de esa casa, y que todos ya hubieran firmado un pacto sin saberlo. Y Lautaro, sentado al borde de su cama, finalmente lo dijo en voz baja. Yo creo que el viejo sabe quién va a morir. ¿Y por qué? Y en el pasillo, al otro lado de la puerta, alguien, o algo, respiró. ¿Y si lo que nos salva no es la verdad, sino saber mentir mejor que ella? Al tercer día después de la muerte de Sergio, la mansión ya no olía a lujo ni a cera de roble, sino a encierro, a electricidad quemada y miedo mal disimulado. Cada rincón parecía mirarlos de vuelta. Cada escalón crujía con la cadencia exacta de alguien siguiéndolos. No era paranoia. Era otra cosa, más densa, más honda. Era la certeza de que algo que no se ve podía tocarlos en cualquier momento. Amanda dejó de comer. No por tristeza, sino por precaución. Damián escribía compulsivamente, ahora sin esconderlo, llenando hojas con símbolos, palabras sueltas, y frases que parecían dictadas por alguien que hablaba dentro de su cabeza. Gaspar tenía los ojos más abiertos que nunca, como si el sueño se hubiera vuelto un riesgo inaceptable. Eva, la más pequeña, hablaba dormida. Pero lo que decía no era propio de una niña de 7 años. Nombres. Fechas. Órdenes. Y entre todo eso, una frase que se repetía cada noche, cada vez más clara: la sangre vieja no desaparece, solo cambia de forma. Lautaro, sin saber por qué, empezó a despertarse a las 3:03 de la madrugada exactas. Cada noche. A la misma hora. Sin alarma. Sin ruidos. Solo con el cuerpo tenso, sudoroso, el corazón latiendo como si alguien lo empujara desde adentro hacia una carrera que no había empezado. Empezó a contar los segundos que pasaban entre que despertaba y el momento en que volvía a sentir calma. 47. Siempre. Exactamente 47 segundos. Una noche, decidido a romper esa repetición enfermiza, se levantó de la cama y caminó hasta el pasillo. Todo estaba oscuro, pero no vacío. Al fondo, la puerta de la biblioteca estaba entreabierta. La misma biblioteca donde Darío lo había hecho temblar con aquella frase imposible. Empujó la puerta. Dentro, Darío estaba sentado frente al fuego,
esta vez encendido, aunque nadie en la casa recordaba haber visto leña entrar o salir. El viejo hablaba en voz baja, pero no consigo mismo. Hablaba con una grabadora antigua, de esas que usaban los periodistas hace décadas, una caja de metal con botones desgastados. Lautaro se quedó en la sombra, en silencio, escuchando sin atreverse a respirar fuerte. Faltan 21 días. No más. Hoy los miré de nuevo. Todos están mostrando lo que son. Todos, menos uno. Uno sigue ocultando la raíz, la verdadera. Pero ya lo presiento. Lo huelo. Está ahí. Lo mismo que hace años. Lo mismo, que me costó la vida. Lautaro retrocedió. Sintió que algo invisible lo observaba desde el rincón más oscuro de la sala. Escapó antes de ser notado, o al menos eso creyó. A la mañana siguiente, Darío lo citó a solas. No hubo amenaza, ni gritos, ni acusaciones. Solo una frase, seca como el polvo que cubre los ataúdes. Anoche escuchaste más de lo que podías manejar. ¿Te hago una pregunta, Lautaro? Sí, dijo él, con los puños cerrados detrás de la espalda. ¿Estás seguro de que tenés 14 años? La pregunta cayó como un vidrio roto sobre mármol. No tenía sentido. Pero su forma de decirlo, su tono, su mirada, lo hicieron tambalear por dentro. Era como si el viejo supiera algo imposible. Algo que ni él mismo había pensado jamás. ¿Qué quiere decir? Dijo, apenas. Nada, respondió Darío, con una sonrisa torcida. Pero no te fíes de los espejos, chico. A veces muestran la edad de los huesos, no la de la carne. Esa noche, Amanda se despertó gritando. Había soñado que Eva se ahogaba en una bañera. Una bañera blanca, con cortinas verdes, en una habitación que no existía. Nadie le creyó. Hasta que Damián, sin explicación alguna, los llevó por un pasillo que no conocían. Una escalera que descendía más allá del sótano, tras una compuerta escondida bajo la alfombra del salón de música. Ahí, detrás de una puerta oxidada, estaba la habitación. Una bañera blanca. Cortinas verdes. Polvo, humedad y algo más. Una muñeca rota en el suelo. Nadie entendía cómo habían llegado ahí. Nadie recordaba haber visto antes esa escalera. Amanda se quedó sin palabras. Eva se escondió detrás de ella. Y Lautaro, que hasta entonces había contenido todo, apretó la mandíbula con tanta fuerza que se cortó el labio. Esto no es una casa, dijo, por fin. Es un recuerdo vivo. Uno al que alguien le abrió la puerta. Entonces Amanda dijo algo que nadie se atrevía a pensar. ¿Y si no fuimos nosotros los elegidos? ¿Y si esta casa nos estaba buscando a cada uno? La pregunta no obtuvo respuesta. Porque en ese instante, una radio antigua colgada en la pared, que nadie había visto ni tocado antes, se encendió sola, con un clic seco, y una voz distorsionada empezó a hablar. Con un tono que parecía arrastrarse desde debajo de la tierra. El que carga la culpa, no siempre es el que disparó. Y luego, silencio. Damián se acercó. Tocó el botón de apagado. Pero no funcionó. Ni con golpes. Ni desconectando el cable. Y entonces, al otro lado del aparato, escucharon un suspiro. Largo. Inhumano. Alguien más estaba en la casa. No afuera. No en el jardín. No escondido. Adentro. Desde siempre. Y Eva, apenas un murmullo, dijo. No es una persona. Es la culpa de alguien que no quiere morirse solo. Y por primera vez, Amanda creyó que lo peor no era lo que vendría, sino lo que todos ya habían olvidado haber hecho. ¿Y si la única manera de salir no era sobrevivir, sino recordar lo que nunca debieron saber? El amanecer de aquel día no trajo claridad. La luz se filtraba por las ventanas como si le costara atravesar la mansión, como si también temiera lo que pudiera estar despierto dentro. Nadie hablaba durante el desayuno. Eva se sentaba con la mirada fija en el mantel, sin parpadear. Gaspar jugaba con el tenedor, pero no tocaba la comida.
Amanda se había vuelto más tensa que de costumbre, y aunque su rostro no mostraba miedo, había empezado a mirar los marcos de las puertas como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Damián escribía, como siempre, pero esta vez usaba un bolígrafo que no le pertenecía. Tenía las iniciales DE grabadas en plata. Lautaro lo notó y no dijo nada, solo lo observó, preguntándose si acaso Damián sabía que lo tenía o si, como tantas otras cosas, simplemente había aparecido en sus manos sin que él pudiera explicarlo. Después del desayuno, Darío apareció en la sala principal como si nada de lo ocurrido la noche anterior hubiera existido. Caminaba más lento, más encorvado, pero con una determinación que helaba el aire a su paso. Se sentó en su sillón, encendió un cigarro y los llamó con un gesto. Sin levantar la voz, sin prometer nada. Solo dijo: «Voy, vamos a jugar a la verdad. Una sola pregunta cada uno. Pero si mienten, la casa lo sabrá». Nadie se movió. Nadie respondió. Pero Darío esperó, como si supiera que no era necesario repetirlo. Uno por uno, fueron acercándose, sin saber por qué obedecían, solo entendiendo que no había alternativa. Amanda fue la primera. «¿Cuál fue tu mayor traición?», preguntó Darío, sin cambiar el tono de voz, como si hablara del clima. Amanda apretó los dientes. Respiró hondo. Miró a Eva, que la observaba con esa inocencia cruel que solo los niños pequeños poseen. Y luego dijo: «La dejé. Un día. Tenía 6 años, y yo me escapé. Me escondí en una casa ajena durante 2 días. La dejé sola. No lloró cuando volví. Me dijo que sabía que yo iba a volver. Pero aún no me lo perdono». Darío asintió. Ni una palabra más. La dejó ir. Luego fue Gaspar. «¿Qué fue lo que viste y no dijiste?». Gaspar tragó saliva. Su voz salió más aguda de lo habitual. «Vi a Lautaro golpear a un hombre. Muy fuerte. Pensé que lo había matado. Yo no lo detuve. Solo miré. Y después corrimos. Nunca lo hablamos». Lautaro bajó la cabeza. No por culpa, sino por una sensación más antigua y más profunda, la de que la verdad empieza a doler cuando alguien más la dice por voz. Siguió Damián. «¿Cuál es tu peor pensamiento, ese que nunca decís?». Damián no dudó. Tampoco pestañeó. «Que si uno de ellos muere, y eso me libera, no me va a doler tanto como debería». El silencio que siguió fue una piedra que aplastó el aire. Amanda lo miró como si no lo reconociera. Lautaro quiso decir algo, pero no supo qué. Y Eva, sin miedo, le tocó la mano a Damián. No para consolarlo. Para asegurarse de que estuviera ahí. De que no fuera una idea caminando con rostro humano. Después fue Eva. «¿Qué sabes que los demás no saben?». Ella no levantó la vista. «Sé que esta no es la primera vez que estamos aquí». La frase quedó flotando. Nadie quiso preguntar qué significaba. Nadie se atrevió. Lautaro fue el último. Darío lo miró con algo distinto. No lástima. No desafío. Algo parecido al duelo antes de una guerra. Y entonces dijo: «¿A quién estás protegiendo?». Lautaro abrió la boca. Iba a decir a Gaspar. Iba a decir a todos. Iba a mentir. Pero algo en el aire cambió. Una corriente helada recorrió la sala, y el cuadro sobre la chimenea, una pintura sin rostro, solo una silueta rodeada de fuego, cayó al suelo sin explicación. «A mí mismo», dijo, al fin. Darío sonrió. No satisfecho, sino resignado. Como si esa fuera la respuesta que siempre había sabido, pero necesitaba escuchar de su boca. «Eso es todo por hoy», dijo, apagando el cigarro con una lentitud casi obscena. «Ahora, pueden irse. Pero recuerden lo que ya no se puede desdecir». Los chicos salieron de la sala sin hablarse. Cada uno cargando la frase que había dicho, como si hubieran entregado algo irrecuperable. Pero esa noche, Amanda no pudo dormir. Porque en su habitación encontró una caja. Una caja negra, pequeña, sin marcas,
sin llave. Al abrirla, no encontró joyas. Ni notas. Ni recuerdos. Solo 5 dientes. Dientes de leche. Uno por cada uno de ellos. Y un papel doblado, con una caligrafía impecable. La infancia no se pierde. Se cobra. Amanda bajó corriendo, sin gritar, sin llorar, sin despertar a nadie. Fue directo al estudio. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Entró. La habitación estaba vacía. Pero en la silla de Darío había un sobrecerrado con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto. Los 5 niños, en una calle distinta, en una ciudad distinta. Con la ropa sucia. Sin zapatos. La imagen había sido tomada desde lejos. Pero era vieja. Muy vieja. El reverso tenía una fecha escrita. 12 de abril de 2011. Amanda sintió que el estómago se le congelaba. Porque en esa fecha, según todos los registros, ella aún vivía con su madre. Eva aún no había nacido. Y, sin embargo, en la imagen, Eva también estaba. 7 años. La misma cara. La misma mirada. El tiempo no estaba mal. Ellos estaban mal en el tiempo. Y si no era una segunda oportunidad, sino la repetición de un error que alguien se negaba a corregir. Amanda no dijo nada a nadie sobre la caja, ni sobre la foto, ni sobre la fecha imposible. Guardó los dientes en su bolsillo, dobló el papel con manos temblorosas y lo escondió dentro del forro de su mochila, en ese pequeño hueco donde alguna vez ocultó cuchillas para defenderse en la calle. Esa noche, no durmió. Caminó por la mansión con los pies descalzos, sintiendo cada baldosa como si pudiera leer en ellas una historia antigua, una verdad enterrada entre la mugre invisible de los años. Cada rincón parecía vibrar con una energía que no era suya. Todo parecía esperar algo. Un grito, una traición, una chispa que lo hiciera estallar. A la mañana siguiente, Darío no apareció. Ni para el desayuno, ni en el invernadero, ni en su estudio. Nadie sabía dónde estaba, pero nadie preguntaba en voz alta. Había algo en su ausencia que pesaba más que su presencia. Como si la casa misma respirara diferente. Como si se preparara para mostrar algo que había estado escondiendo demasiado tiempo. Ese mismo día, Lautaro decidió hablar. Se llevó a Gaspar al ala oeste, al invernadero donde el olor de las flores muertas tapaba el de la humedad, y le pidió que lo escuchara sin interrumpir. Hay cosas que no te dije, no porque no confiara en vos, sino porque no quería romper lo único que todavía nos hace familia, empezó, con los ojos clavados en la tierra agrietada entre las macetas. ¿Te acordás de aquel día, cuando el tipo del almacén terminó en el suelo? Gaspar asintió, nervioso. Yo te dije que fue porque me quiso pegar. Que se lo merecía. Pero eso no fue todo. Yo lo conocía. No de la calle. De antes. De un lugar donde estuve cuando era más chico. Un centro. De esos donde meten a los pibes que no tienen familia. Él trabajaba ahí. Y lo que me hizo, no fue solo una cachetada. Fue algo que me marcó, algo que quise borrar. Y cuando lo vi ese día, algo se rompió. No fue defensa. Fue venganza. Gaspar lo miró sin decir nada. Por un instante, pareció más grande. No por edad, sino por una comprensión amarga que solo llega cuando la inocencia decide rendirse. ¿Crees que merecemos esto? Susurró. Esta casa, estos sustos, este infierno disfrazado de techo. Lautaro no respondió. Porque no sabía si merecer era siquiera una palabra válida para ellos. Para sobrevivientes. Para chicos que aprendieron a contar mentiras antes que cuentos. Mientras tanto, Amanda decidió probar algo. Subió al desván que nadie usaba, arrastró una lámpara rota y comenzó a marcar la pared con una moneda. Dibujo tras dibujo. Símbolos. Nombres. Un mapa de ideas desordenadas. Cada noche agregaba algo nuevo, como si intentara armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Y cada mañana, al volver,
lo que había escrito aparecía borrado. No por alguien, sino por algo. Las marcas no desaparecían de golpe, sino que se desvanecían lentamente, como si la pintura absorbiera el pasado a regañadientes. Un día, cuando subió, encontró algo nuevo. Un nombre escrito con carbón, en letra torpe, en medio de la pared donde antes había dibujado un árbol, Simón. No conocía a nadie con ese nombre. Pero al pronunciarlo en voz alta, un recuerdo que no era suyo le cruzó la mente como un latigazo, una voz grave cantando una canción de cuna desafinada, una mano ajena cerrando una puerta con violencia. Una sensación de abandono tan profunda que le hizo llorar sin entender por qué. Esa misma noche, Damián desapareció. No dejaron la casa. Las puertas estaban cerradas electrónicamente, con códigos que solo Darío conocía. Y sin embargo, cuando fueron a buscarlo a su habitación, no estaba. No había signos de pelea. No había rastros. Solo su cuaderno sobre la cama, abierto en una página con una frase escrita con letras temblorosas: estoy viendo las cosas desde donde realmente están. No vengan. Amanda fue la primera en reaccionar. Corrió por la casa, gritando su nombre, encendiendo luces, abriendo puertas. Eva la seguía de cerca, como un eco, sin entender pero sin querer soltarla. Lautaro, por su parte, se quedó con el cuaderno. Lo leyó página por página y descubrió que muchas frases formaban un patrón. Eran instrucciones. Descripciones de un lugar oculto. De una habitación que no debía existir. Con la ayuda de Amanda, encontraron una compuerta en la biblioteca, detrás de una estantería que requería colocar 3 libros específicos en cierto orden para abrirse. Adentro, una escalera de caracol descendía entre ladrillos húmedos. Bajaron sin hablar. Cada paso era un susurro de advertencia. Cada giro un descenso hacia algo que ya los había estado esperando. Llegaron a una sala subterránea. Oscura, salvo por una lámpara antigua encendida en el centro. Y allí, sentado en el suelo, frente a una serie de espejos rotos, estaba Damián. No parecía asustado. Tampoco herido. Solo, cambiado. No somos nuevos, dijo sin mirar. Esta no es nuestra primera vez aquí. Esta casa nos conoce. Pero lo que no sabe es que esta vez, nosotros también recordamos. Amanda dio un paso al frente. ¿Qué recordás, Damián? Que uno de nosotros no vino solo. Que alguien trajo consigo algo que no debía. Que la culpa no es de la casa. Es de lo que trajimos con nosotros. Y mientras hablaba, los espejos comenzaron a vibrar. No por una brisa, no por un terremoto. Vibraban con un eco. Un latido. Como si estuvieran vivos. Como si quisieran hablar. Y entonces, Eva habló por primera vez en todo el día. Simón no era el nombre de un extraño. Era el nombre que me daban cuando me escondían. Porque no querían que supieran que yo estaba ahí. Amanda sintió que todo encajaba. No con claridad, pero con una lógica torcida que empezaba a tomar forma. Si los espejos podían mostrar el pasado, y los nombres podían cambiar, entonces ¿quiénes eran realmente? ¿Qué recuerdos eran suyos y cuáles les habían sido implantados? Y en ese instante, en el reflejo de uno de los espejos, no se vieron ellos. Se vio a Darío. Joven. Mucho más joven. Rodeado de 5 niños diferentes. Diferentes, pero con sus mismos ojos. Sus mismas expresiones. Y uno de ellos, uno solo, tenía en la mano una caja negra. La misma caja que Amanda tenía oculta bajo su cama. ¿Y si no estaban siendo adoptados, sino recuperados por algo que había empezado hace mucho más de lo que podían recordar? Nadie habló durante el ascenso. El silencio era más pesado que la humedad que les pegaba la ropa al cuerpo. Subieron las escaleras como quien carga un ataúd sin nombre, cada peldaño más estrecho, cada giro más oscuro. Damián caminaba al frente con una calma aterradora, como si lo que acababan de ver en los espejos no lo sorprendiera. Como si ya lo supiera desde siempre y simplemente hubiera esperado el momento en que los demás también lo recordaran. Cuando por fin llegaron al pasillo,
Amanda cerró la compuerta detrás de ellos con fuerza, como si pudiera encerrar lo que habían visto allá abajo. No dijo una palabra. Se fue directo a su habitación, sacó la caja negra de debajo del colchón, y sin dudarlo, la llevó al fuego del salón principal. Lautaro la detuvo con una mano. No la quemes. No sin entender qué es. No sin saber qué pasa si lo hacemos. ¿Y si es eso lo que la casa quiere? Respondió Amanda, mirándolo con una mezcla de miedo y rabia. ¿Y si estamos cuidando lo que nos está matando? Gaspar, que siempre había sido el más callado, intervino por primera vez en días, no para calmarla, sino para sostener lo impensable. No lo quemes todavía. No ahora. Anoche soñé que lo hacías, y después, todo empezó a repetirse. Desde el principio. Hasta los mismos gritos. Las mismas caras. La misma sangre. Eva miró la caja como si fuera una criatura dormida. No dijo nada. Solo caminó hacia ella, la tocó con la punta de los dedos y murmuró con voz apagada. Esto me duele aunque no sepa por qué. Como cuando uno se despierta llorando sin acordarse del sueño. Damián tomó la caja. Se sentó en el suelo, la abrió con cuidado, sacó los dientes uno por uno, los colocó en fila sobre la alfombra y los observó con detenimiento. Entonces, sacó su cuaderno, arrancó una página escrita con símbolos extraños, y la colocó al lado de los dientes. Algo en la forma en que los objetos encajaban era inquietante. No como un acertijo resuelto, sino como una trampa que se activa al ser completada. No son nuestros, dijo de pronto. Los dientes. La caja sí. Pero los dientes, no. Son de otros. Son restos de errores que alguien coleccionó. Yo vi esta caja en el espejo. Pero en la imagen, Amanda no la tenía. La tenía Darío. Todos lo miraron al mismo tiempo, como si lo supieran pero no se hubieran permitido aceptarlo. ¿Y si esto no es sobre nosotros? Dijo Amanda, en voz baja. ¿Y si nosotros solo somos los vehículos? ¿Las repeticiones de una historia que alguien más dejó incompleta? En ese momento, se escuchó un sonido metálico. Como un golpe lejano, hueco, desde el sótano. Eva se encogió. Gaspar apretó los puños. Lautaro, sin dudarlo, tomó una linterna y empezó a caminar hacia abajo. No vamos a huir de esto, dijo, más para sí que para los demás. Sea lo que sea, lo vamos a ver de frente. Ya no somos los mismos que entramos a esta casa. Y si hay algo que se repite, hoy tiene que romperse. El sótano olía diferente. Ya no a tierra ni humedad. Olía a hierro caliente, a carne quemada, a algo antiguo. En el centro de la sala, alguien los esperaba. No era un fantasma. No era una criatura. Era Darío. O algo que se parecía a Darío, pero que no respiraba igual. Estaba parado, completamente inmóvil, con la piel más pálida que nunca y los ojos vacíos, como si una máscara lo hubiera reemplazado por dentro. En sus manos sostenía una hoja arrugada. La misma hoja que Amanda había escondido en el forro de su mochila. La que tenía la fecha de la foto. La hoja que, supuestamente, nadie más había visto. Esto es más antiguo que ustedes, dijo con una voz seca, como papel arrastrado por el viento. Esto no es castigo. Es recolección. Cada uno de ustedes carga una historia que no le pertenece. Pero alguien tiene que pagar. Y no se puede pagar con silencio. Amanda dio un paso adelante. ¿Qué somos, entonces? ¿Reencarnaciones? ¿Repeticiones? ¿Copias? Darío sonrió. Fue una sonrisa dolorosa, como si le rompiera el rostro. Son errores. Míos. De otros. De la casa. Todos vivimos en una repetición mal ejecutada. Cada vez que uno muere, se reinicia el juego. Pero ustedes llegaron más lejos esta vez. Recordaron. Y ese fue el error que no debía pasar. Lautaro alzó la linterna. La luz parpadeó. Por un segundo, lo que vio detrás de Darío no era una pared,
sino una especie de portal hecho de espejos girando sobre sí mismos. Dentro, se veían versiones distintas de ellos mismos. Algunos mayores. Algunos muertos. Algunos con ojos vacíos. Pero todos atrapados en una escena infinita. Damián gritó. La caja. Úsala ahora. Amanda levantó la caja, la acercó al portal. En cuanto lo hizo, los espejos vibraron con violencia. El cuerpo de Darío comenzó a convulsionar. La hoja que tenía en la mano ardió en fuego sin que nadie la tocara. «No sabes lo que haces», gritó él. «Si abrís el ciclo, no hay garantía de que no vuelva peor». Pero Amanda no se detuvo. Metió los dientes de nuevo en la caja, cerró la tapa y la lanzó contra el espejo central del portal. El estallido fue sordo, como si la explosión ocurriera en otra dimensión. El suelo tembló. Las luces parpadearon. Y por un instante, todo se volvió blanco. Cuando la visión regresó, Darío ya no estaba. El sótano tampoco. Solo estaban ellos 5, de pie, en un jardín desconocido, con el cielo cubierto de nubes pesadas. Frente a ellos, un cartel oxidado decía, Orfanato San Simón. Fundado 1965. Amanda cayó de rodillas. «No salimos», susurró. «Retrocedimos». Gaspar se acercó a Eva, que lo miraba sin parpadear. «¿Qué es esto?», preguntó él. Eva, sin mirar al cartel, respondió. «Es donde empezó todo. Donde éramos otros. Donde uno de nosotros hizo algo que ninguno recuerda». Y detrás del orfanato, en una de las ventanas rotas del segundo piso, una figura los observaba. Un niño. Igual a Lautaro. Con los ojos más oscuros de lo que jamás habían sido. El orfanato San Simón se alzaba como una cicatriz en medio de un campo sin nombre, su estructura de ladrillo ennegrecido por los años retorcida por raíces y abandono. Con ventanas rotas como bocas que ya no gritan pero que todavía escupen ecos. No había rastro de la mansión Elizondo. No había calles ni coches ni señales de que alguna vez hubieran estado en el mundo real. Solo ellos, y el edificio. Y esa figura en la ventana, el niño con el rostro idéntico a Lautaro, observándolos como quien reconoce a una parte de sí mismo que nunca debió volver. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar con fuerza. Estaban congelados, no por el frío del lugar, sino por el peso de una comprensión que apenas comenzaba a abrirse paso entre el miedo. El ciclo no había terminado. Solo había cambiado de forma. La casa no los había liberado. La caja no había sido un final. Era un portal. Un umbral hacia la raíz. Amanda fue la primera en hablar, con la voz seca, endurecida por la certeza de que ya no estaban siguiendo un camino sino desandando uno. No nos trajo aquí por castigo. Esto es una vuelta atrás. Como si todo lo que vivimos allá fuera una consecuencia, no la causa. Lautaro se adelantó, miró el cartel del orfanato con los ojos clavados en una palabra que hasta ese momento no le había dicho nada, pero que ahora sentía como una cuchilla bajo la piel, Simón. Un nombre, un lugar, un rastro. Todo junto. Todo fundido en un mismo error. ¿Y si este lugar no es solo un recuerdo? ¿Y si alguna vez vivimos acá, sin saberlo? Murmuró, sin mirar a nadie. Damián se acercó al edificio, puso la mano sobre la puerta de hierro, oxidada, apenas colgando de sus bisagras. Lo que vimos en los espejos, las otras versiones de nosotros, algunas eran más viejas, algunas estaban muertas. Pero todas estaban atrapadas. Tal vez esas versiones no eran posibilidades. Eran pasados. Ciclos. Distintas vueltas de lo mismo. Amanda respiró hondo. Eva tomó su mano sin decir una palabra. Gaspar, siempre atento, miraba alrededor, buscando cualquier signo de que alguien más los acompañara. Pero no había nadie. Ningún sonido. Ningún viento. Solo el zumbido sordo del silencio que lo envuelve todo cuando el tiempo se desacomoda. Entraron. El pasillo era largo, estrecho, cubierto de retratos velados por moho y humedad. Alfombras raídas.
Paredes que parecían respirar. Y ese olor, no a muerte, no a encierro. A culpa. A cosas dichas a medias y verdades que no quieren salir del cuerpo. A medida que caminaban, comenzaron a reconocer detalles que nunca debieron conocer: una puerta pintada de azul con un raspón en la parte inferior derecha, un perchero roto junto a una placa que decía dirección. Una grieta en el suelo donde Eva se detuvo de golpe y murmuró: «Aquí me caí». Tenía 4 años. Me abrí la rodilla. No me creyeron. Me gritaron que no llorara por tonterías. Amanda la miró en silencio, entendiendo que aquello no era imaginación. No era sugestión. Eva recordaba. Porque Eva había estado allí. Damián se separó del grupo. Atravesó el comedor a oscuras, llegó a la cocina, y allí encontró algo que lo dejó inmóvil. En una pared, había una lista de nombres tallada con cuchillo. Eran infantiles, torpes, pero legibles. Uno tras otro. Todos tachados. Todos menos 5. Lautaro. Amanda. Damián. Eva. Gaspar. Y debajo, un sexto nombre grabado más profundamente, sin tachar, sin adornos. Simón. No es un lugar, dijo Damián, cuando los demás llegaron y vieron lo mismo. Es un acto. Es lo que hicimos o lo que no hicimos. Y este lugar fue testigo. Amanda comenzó a recordar. No todo, no de golpe, pero sí sensaciones. Las luces parpadeando por las noches, los gritos apagados en habitaciones cerradas, el sonido de una llave girando en la puerta mientras ella abrazaba a Eva en la oscuridad. Y una figura. Un niño. Siempre solo. Siempre con una mirada que no encajaba. Siempre apartado. Simón estaba con nosotros, susurró. No era un adulto. Era uno más. Pero había algo que no encajaba con él. No hablaba. No jugaba. Solo, miraba. Lautaro, entonces, comenzó a temblar. Como si algo hubiera estallado dentro suyo. Cayó de rodillas. Empezó a golpear el suelo con las manos cerradas, como si buscara sacarse algo de adentro. Yo lo vi. Gritó. Lo vi la noche que desapareció. Él estaba en la sala, de pie, y yo, me escondí. No hice nada. Pensé que alguien lo buscaría. Pero no lo hicieron. Nadie lo echó de menos. Ni los cuidadores. Ni nosotros. Gaspar se tapó los oídos. Eva comenzó a llorar. Amanda retrocedió, tocó la pared con la palma abierta, y sintió que la madera ardía como si la memoria estuviera viva, pidiendo salir, empujando desde adentro. En ese momento, todas las puertas del orfanato se abrieron de golpe. No con viento. Con violencia. Como si algo reprimido durante años finalmente se hubiera soltado. Y al fondo del pasillo, entre la bruma que comenzó a invadirlo todo, una figura apareció. No era un adulto. Era un niño. Con el rostro de Lautaro. Con el cuerpo de Eva. Con los ojos de todos. Pero no era ninguno de ellos. Era, todos. Era la parte que no quisieron mirar. Era lo que dejaron morir. Simón. No me olvidaron, dijo, con una voz sin edad. Me borraron. Me usaron para salvarse. Me dejaron con lo peor. Y ahora que la casa ya no los protege, tienen que recordar todo. Damián dio un paso al frente. ¿Qué hicimos? Simón no respondió. Solo alzó la mano. Señaló el techo. Y entonces cayeron. No piedras. No escombros. Cayeron fotografías. Cientos. Miles. Instantáneas del orfanato. De ellos. De distintas épocas. De distintos ciclos. En algunas eran más viejos. En otras, más jóvenes. En algunas estaban solos. En otras, con Simón. Pero en todas, Simón desaparecía en la última imagen. Siempre. Siempre fui el sacrificio, dijo Simón.
Y esta vez, no pienso irme sin llevarme algo de ustedes. Amanda lo entendió entonces. El ciclo se cerraba no con la muerte, sino con la decisión de quién debía desaparecer. Alguien tenía que ser borrado para que los demás siguieran. Y siempre había sido Simón. Las fotografías cubrían el suelo como hojas podridas arrastradas por una tormenta vieja. Cada imagen era un espejo roto del pasado, una prueba material de una historia que no sabían que llevaban escrita bajo la piel. Amanda recogió una. En ella, aparecía ella misma, con el rostro sucio, arrodillada junto a Eva, que aún era un bebé. Pero lo que la hizo estremecer no fue verse allí, sino darse cuenta de que, detrás, en una esquina desenfocada, se distinguía una silueta observándolas. Una silueta que no estaba en su memoria, pero sí en todas las fotos. Simón siempre había estado. Siempre a los márgenes. Siempre a punto de decir algo, pero silenciado por el olvido impuesto. ¿Cómo lo hicimos?, preguntó Amanda, sintiendo que el nudo en su pecho se hacía más grueso. ¿Cómo lo borramos? Simón no respondió. No necesitaba hacerlo. A su alrededor, las paredes comenzaron a vibrar. No con ruido, sino con un pulso. Un latido lento, profundo, como si el edificio respirara desde sus cimientos. El orfanato ya no era una estructura. Era un cuerpo. Un testigo vivo. Un juez. Damián cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, como si algo le quemara por dentro. Éramos 6. Siempre fuimos 6. Pero un día alguien vino, alguien importante. Una inspección. Un periodista. No lo recuerdo bien, pero sé que hubo miedo. Miedo a que descubrieran lo que pasaba acá. Y Simón. Simón no hablaba. No lloraba. No obedecía. Nos dijeron que podía arruinarlo todo. Gaspar dio un paso atrás. El recuerdo empezaba a regresar. No con claridad, sino con un sabor a metal en la lengua, como si el pasado lo golpeara desde adentro. Alguien nos dijo que lo escondiéramos, murmuró. Solo por un día. Que jugáramos con él en el desván. Que no lo dejáramos salir. Eva se abrazó a Amanda, sin hablar, con los ojos clavados en el suelo. Como si supiera lo que iba a venir. Lo encerramos, dijo Lautaro, con la voz rota. Jugamos a las escondidas. Pero no era un juego. Lo trancamos desde afuera. Y lo olvidamos. Lo olvidamos de verdad. La visita pasó. Todo siguió igual. Y nadie preguntó por Simón. Nadie vino a buscarlo. Nadie lo nombró. Los adultos sabían. Ellos también. Pero si no lo nombraban, no existía. Simón los miró con una expresión imposible de leer. No era rabia. No era tristeza. Era vacío. Era haber esperado durante demasiadas vidas una disculpa que jamás llegó. Cada vez que el ciclo se reiniciaba, ustedes aparecían de nuevo. Nuevas versiones. Nuevas edades. Nuevos escenarios. Pero yo seguía esperando en el mismo rincón. Nadie abrió la puerta. Nadie quiso recordar. Y cada vez que trataba de entrar, la casa me expulsaba. Me convertía en una sombra. En un error. Amanda se acercó. No por valentía, sino porque sabía que si no lo hacía, nadie lo haría. Se arrodilló frente a él, lo miró a los ojos, los mismos que había evitado en todas sus pesadillas sin saber por qué, y dijo lo único que no habían dicho en todas sus versiones anteriores. No te olvidamos por maldad. Te olvidamos por miedo. Éramos niños, y nos enseñaron que el silencio era más seguro que la verdad. Simón la miró con una mezcla de ternura y desolación. Luego bajó la cabeza. Ya no soy un niño. Ahora soy lo que quedó cuando todos ustedes decidieron seguir adelante sin mí. La sala tembló. Las luces estallaron. Y en ese instante, la casa cambió. Ya no estaban en el orfanato. Estaban en la mansión otra vez. Pero vacía. Abandonada. El mismo salón. Las mismas habitaciones. Pero destruidas. Oxidadas.
Como si hubieran pasado años o siglos. Simón no estaba. Eva miró a su alrededor y rompió el silencio con una voz grave que no parecía suya. Nos dieron la oportunidad de elegir. Esta vez, no elegimos a quién borrar. Elegimos recordar. Y eso rompió el ciclo. Amanda se dejó caer en el suelo, exhausta. Damián encendió una lámpara portátil. El foco parpadeó antes de estabilizarse. En ese momento, Lautaro encontró una carta clavada en la puerta con un clavo oxidado. La abrió. La letra era elegante, antigua. Reconocible. Era de Darío. Nunca supe cómo romperlo. Intenté dejar pistas, rearmar los pedazos, adoptar una versión diferente de ustedes en cada reinicio. Pero el ciclo no dependía de mí. Siempre dependió de ustedes. Yo solo fui el portador del dolor. El que cargaba la caja. El que heredó la culpa. Si están leyendo esto, significa que alguien se atrevió a recordar. Y si alguien recuerda, Simón puede descansar. Perdonen lo que no supe reparar. El silencio volvió a caer sobre ellos. No como castigo. Como paz. Amanda se levantó. Miró a sus hermanos. Porque ahora entendía que eso eran. No por sangre. No por pasado. Por lo que habían elegido hacer juntos en el momento más oscuro. Vamos, dijo. Ya no hay nada más que enterrar. Al salir por la puerta, el cielo había cambiado. Las nubes seguían ahí, pero había una luz detrás. Una luz que no quemaba, pero abría el camino. Y aunque no supieran hacia dónde iban, sabían que esta vez caminaban libres. El aire fuera de la mansión era distinto, más pesado, cargado de esa humedad espesa que se siente cuando uno abandona un lugar que fue tumba, casa y espejo a la vez. El suelo crujía bajo sus pies con la delicadeza de una advertencia antigua, como si hasta la tierra estuviera cansada de sostener la memoria de tantos errores acumulados. El cielo, encapotado pero con la promesa de una luz al fondo, parecía abrirse apenas, como si reconociera el acto de haber elegido recordar. Lautaro caminaba adelante, sin mirar atrás, pero sabiendo que Amanda, Eva, Gaspar y Damián lo seguían. Ya no eran 5 desconocidos puestos al azar por un capricho macabro del destino. Ahora eran algo más complejo, fragmentos reconstruidos de una historia fracturada que había esperado años, quizás siglos, para ser entendida. Y aunque nada les había sido explicado en palabras, algo en su interior comenzaba a ordenarse, como si la culpa, el dolor y el silencio hubieran sido piezas de un rompecabezas que, finalmente, encajaban sin resistencia. No sabían a dónde iban. No había carreteras. No había autos. Solo un campo extenso que se perdía en la niebla y un sendero de tierra apenas marcado, como si nadie lo hubiera pisado durante generaciones. Pero siguieron caminando, no por esperanza, sino porque detenerse sería admitir que aún eran víctimas de un ciclo. Y ya no lo eran. Al caer la tarde, llegaron a una colina. En la cima había una cabaña de madera, pequeña, simple, intacta en medio de tanto abandono. No tenía ventanas ni luces, solo una puerta entreabierta y un humo delgado saliendo por la chimenea, como si alguien supiera que estaban en camino y hubiera encendido el fuego antes de que llegaran. No puede ser casualidad, murmuró Amanda, apretando con fuerza la mano de Eva. Nada de esto lo ha sido. Lautaro no respondió. Se acercó con precaución y empujó la puerta, que se abrió sin hacer ruido. Dentro no había muebles, ni camas, ni lámparas. Solo una mesa de madera y, sobre ella, 5 objetos, un cuaderno rojo, una muñeca de trapo, un par de anteojos rotos, una pequeña navaja oxidada y una cajita de música sin llave. Cada uno de ellos reconoció algo en esos objetos. Damián fue el primero en avanzar. Tomó el cuaderno rojo y lo abrió. Dentro estaban sus palabras, pero no las que él había escrito en el presente. Eran pensamientos de otra época. De otra versión de sí mismo. Confesiones que había intentado destruir cada vez que el ciclo reiniciaba. Amanda se acercó a la muñeca. La tocó como si esperara que se deshiciera. Pero no lo hizo. Estaba intacta.
Y entonces, recordó el día en que su madre, en un ataque de ira, la había roto en dos frente a ella. Recordó cómo había llorado y cómo, cuando llegaron al orfanato, Eva encontró una igual en una bolsa de basura. No era la misma. Pero Eva dijo que sí. Y Amanda la dejó creerlo. Porque también necesitaba creer. Gaspar levantó los anteojos con manos temblorosas. No sabía por qué le dolían tanto en las manos hasta que vio el reflejo en el cristal roto. No era su rostro. Era el de un cuidador. Uno al que todos temían. Uno al que él, en un momento de furia, había empujado por las escaleras creyendo que era un monstruo. Y quizás lo era. Pero lo que le dolía no era la caída. Era no haber sentido culpa hasta ahora. Eva tocó la navaja. No la tomó. Solo la acarició con la yema del dedo. Y entonces recordó algo que nadie más sabía. Un día, en el orfanato, un niño mayor la encerró en una despensa. Ella lloró. Lloró tanto que una sombra al otro lado de la puerta, una sombra que ahora sabía que era Simón, la liberó. Le dio esa navaja para que se defendiera si volvía a pasar. Y ella nunca dijo nada. Nunca le agradeció. Porque al día siguiente, Simón desapareció. Lautaro, entonces, tomó la caja de música. Era igual a una que había visto en su primer hogar de tránsito, antes de llegar a la calle. La recordaba porque una noche se despertó y la escuchó sonar sola, sin cuerda, como si alguien del otro lado quisiera decirle que aún quedaba algo suyo en el mundo. La había destruido a golpes, gritando que no quería esperanza. Y ahora, en esta versión final del ciclo, la caja volvía a sus manos intacta, como si el perdón no viniera de alguien más, sino del mismo tiempo que le daba otra chance de no huir. En ese momento, la puerta se cerró sola. No con violencia. Con decisión. Y frente a ellos, sin ningún sonido, apareció Simón. No era un fantasma. No era un niño. Era lo que quedaba de todo lo que no habían querido enfrentar. Tenía los ojos llenos, no de lágrimas, sino de historia. Y habló con una voz que parecía construida por todas las voces que jamás fueron escuchadas. Yo no soy el castigo. Soy el testigo. Y este es el final. No porque ustedes lo eligieron, sino porque lo enfrentaron. Ya no necesitan que la casa los repita. Ya no necesitan cargar con lo que no se dijeron. Se acercó a cada uno y, sin tocarlos, les susurró palabras que nadie más oyó. A Amanda le habló del valor de proteger cuando ya no queda nada. A Damián, del precio de pensar que no sentir es más seguro. A Gaspar, del coraje que implica ser vulnerable. A Eva, del poder de recordar sin dolor. Y a Lautaro, le dijo una sola frase que lo hizo temblar de pies a cabeza. Tu silencio me costó la vida, pero tu memoria me la devolvió. Luego, Simón sonrió. Por primera vez. Una sonrisa real. Y se desvaneció. No como humo. No como sombra. Se desvaneció como se disuelven los miedos cuando ya no tienen dónde esconderse. La cabaña volvió a estar vacía. Sin objetos. Sin fuego. Sin rastro. Al abrir la puerta, ya no había colinas ni campos. Estaban de regreso en la ciudad. En una plaza. De noche. Con luces reales. Con personas caminando. Con autos pasando. Nadie los miraba extraño. Estaban en el presente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentían que pertenecían allí. Y si el verdadero milagro no era sobrevivir al ciclo, sino salir de él sabiendo quién sos, y por qué querés seguir viviendo. Habían vuelto. No con la euforia de los rescatados ni con el temblor de los que sobreviven a duras penas, sino con ese tipo de calma extraña que solo sienten quienes han mirado el horror a los ojos y lo han entendido. No hablaban mientras caminaban entre los árboles de la plaza, bajo las luces anaranjadas que parecían demasiado normales, demasiado tibias para lo que acababan de atravesar. Eva caminaba junto a Amanda, abrazando su brazo como si todavía hubiera partes del mundo que podrían intentar separarlas, aunque ambas sabían que ya no era posible.
Gaspar observaba a la gente como si cada rostro nuevo pudiera ser parte de un rompecabezas que ya no necesitaba armar. Damián llevaba el cuaderno bajo el brazo, no para escribir más, sino como quien carga una reliquia que ya no duele. Lautaro iba delante de todos, con la cabeza alta y los hombros tensos, no por miedo, sino por la responsabilidad de saberse cambiado, y aún así, aceptarse. Las luces del centro de la ciudad los envolvieron como si nunca hubieran estado fuera. Nadie los detuvo. Nadie los cuestionó. Era como si hubieran sido invisibles hasta ahora, y recién hoy el mundo comenzara a verlos. Buscaron un lugar donde pasar la noche. No sabían dónde estaban exactamente, pero sabían que ya no importaba. Lo que tenían entre ellos era más fuerte que la necesidad de un techo. Se sentaron bajo un puente, no porque no pudieran caminar más, sino porque por primera vez en mucho tiempo, nadie los perseguía. Nadie los observaba. Nadie intentaba usarlos. Por primera vez, el silencio era descanso, no amenaza. ¿Esto es el final?, preguntó Eva, con esa mezcla de inocencia y madurez que solo traen las heridas bien comprendidas. Amanda la miró y no respondió de inmediato. Luego le acarició el cabello y dijo: No. Esto es el principio. El final fue cuando decidimos no seguir mintiéndonos. Damián abrió el cuaderno. Buscó la primera página. La que alguna vez escribió con miedo, como si alguien más lo guiara. Ahora estaba en blanco. Lo había estado siempre. Las palabras que creía recordar ya no estaban. Solo una hoja limpia. Una nueva oportunidad. Arrancó esa primera página, la dobló en 4, y la arrojó al viento. No necesito que quede escrito, murmuró. Prefiero que lo lleven mis pasos. Gaspar los observó uno a uno. Ya no eran versiones de sí mismos que habían sobrevivido al hambre, al abandono, al fuego de una casa que guardaba secretos. Ya no eran huérfanos ni adoptados ni rescatados. Eran algo más. Algo sin nombre. Algo que solo ellos podían comprender. ¿Creen que volveremos a ver a Simón?, preguntó sin miedo, como quien lanza la pregunta sabiendo que la respuesta ya no cambiará nada. Lautaro lo miró, y en sus ojos había algo nuevo, no resignación, no culpa. Había paz. No lo sé. Pero si aparece, esta vez no lo vamos a dejar solo. El cielo se abrió apenas. Las nubes dejaron filtrar un fragmento de luna. Todo parecía tan simple que dolía. No había música. No había revelaciones. No había una voz mágica que les dijera que lo habían logrado. Y sin embargo, todos sabían que, en algún lugar profundo, el ciclo se había roto. Porque esta vez nadie eligió a quién sacrificar. Porque esta vez, el silencio no ganó. Pasaron los días. Se alejaron del lugar donde todo comenzó. Aprendieron a vivir entre la gente. A confiar, no porque el mundo lo mereciera, sino porque ellos merecían la experiencia de volver a intentarlo. Amanda consiguió un trabajo en una panadería pequeña, donde Eva pasaba las tardes dibujando en hojas de papel manteca mientras la dueña le enseñaba a amasar sin miedo. Gaspar se obsesionó con las plantas y logró que un vivero lo contratara solo por cómo hablaba con los esquejes como si fueran niños. Damián, tras mucho silencio, decidió ir a la escuela. No por obligación. Por deseo. Quería entender las palabras que un día había escrito sin comprender, quería hacer las suyas, propias. Lautaro no buscó nada. Fue buscado. Un hombre que trabajaba con jóvenes en situación de calle lo encontró una tarde sentado en una plaza, dándole de comer a 2 chicos que dormían debajo de los bancos. Le preguntó su nombre, su historia. Lautaro no dijo mucho. Solo lo necesario. Pero cuando le ofrecieron ayudar, no dijo que no y sin querer, se convirtió en la persona que hubiese necesitado cuando tenía 9 años. Pasó el tiempo. Nunca volvió a aparecer Darío. Ni la mansión. Ni el orfanato. Pero todos sabían que, en algún lugar que ya no era físico, la historia seguía allí. Esperando que alguien más volviera a cometer el error, para volver a abrirse. Sin embargo, también sabían que, esta vez, algo había cambiado para siempre.
Que alguien había abierto la caja, no para liberar un monstruo, sino para mirar dentro de sí mismo y encontrar la parte que merecía ser perdonada. Un año después, en una feria de libros usados, Amanda encontró una pequeña libreta de tapas negras. Al abrirla, vio solo una frase, escrita en letras firmes, limpias, reconocibles. La deuda fue saldada. El niño ya no espera. Ahora somos memoria. Y la memoria es libertad. No hubo firma. No hizo falta. Amanda la cerró con suavidad, la apretó contra el pecho, y sonrió. Porque la historia había terminado, no con una muerte, sino con una elección. Y esta vez, habían elegido vivir.